Me criaron con amor, pero mi vida fue una mentira. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Esta noche no nos sumergiremos en una historia nueva, sino que cerraremos el libro de una que, para muchos de ustedes, tocó una fibra emocional muy profunda. Acabamos de terminar nuestra serie de 4 partes, la canción de cuna que demostró que fui secuestrada, y el viaje que emprendimos juntos, desde aquel impactante descubrimiento en el ático hasta la reunión final y agridulce. Realmente ha resonado. Mi vida siempre se había sentido como una serie de colores suaves y apagados en pacífica, predecible y quizás demasiado tranquila. Crecí como hija única de una madre dedicada, Margaret, quien me protegía con una ferocidad que una vez confundí con puro amor maternal. Vivíamos en una casa aislada a las afueras del pueblo, un lugar donde las cercas eran altas y los visitantes escasos. Margaret a menudo me decía que el mundo era un lugar peligroso para una chica con nervios delicados como los míos, y durante 25 años le creí. Mi esposo, David, fue la única persona a la que ella realmente dejó entrar en nuestro círculo íntimo, e incluso entonces ella rondaba nuestro matrimonio como un halcón vigilando un nido en las grietas. En mi realidad empezaron a aparecer una tarde húmeda de martes, mientras Margaret estaba en su reunión semanal del club de jardinería. David y yo estábamos ayudando a limpiar el ático para hacer espacio para una habitación infantil, ya que esperábamos nuestro primer hijo. El aire estaba denso por el polvo y el aroma a cedro. Entre las cajas de encajes viejos y porcelana astillada, encontré un pesado álbum de fotos encuadernado en cuero, escondido detrás de un panel falso en un baúl. No era uno de los álbumes cuidadosamente seleccionados que Margaret mostraba a los invitados. Este se sentía cargado de un secreto al pasar las páginas. Vi fotos de Margaret como una mujer más joven, pero se veía diferente, demacrada, frenética y siempre sola. Luego, metido en un sobre de papel glaseado al final de todo, lo encontré. No era una fotografía, era un volante de persona desaparecida o amarillento y quebradizo, doblado tantas veces que los pliegues empezaban a romperse. Lo alicé sobre mi regazo y mi corazón se detuvo. Era un volante de búsqueda de hace 25 años. El rostro que me devolvía la mirada era el de una niña de 3 años, con una marca de nacimiento distintiva en forma de media luna en su sien izquierda, a la misma marca de nacimiento que yo había pasado mi vida, cubriendo con maquillaje, porque Margaret me dijo que era una cicatriz de una caída en la infancia. En el volante identificaba a la niña como Lily Thorne, arrebatada de un carrito de supermercado en una ciudad a 3 estados de distancia. El nombre al final del volante no era Margaret, era Sarah Thorne. Sentí un escalofrío frío y visceral recorriendo mi columna. Toda mi identidad, mi nombre, mi historia, mi madre, se sintió como un velo que estaba siendo arrancado. Miré la fecha del secuestro y me di cuenta de que fue exactamente 3 días antes de la fecha en que Margaret afirmaba que yo había nacido. No había registros hospitalarios en nuestra casa, ni fotos mías de bebé antes de los 3 años. Solo las historias de Margaret sobre un parto en casa y una vida privada en de repente. Un leve sonido subió desde la entrada en el crujir de la grava bajo los neumáticos. Margaret estaba en casa antes de tiempo. Me apresuré a doblar el volante, mis manos temblando tan violentamente que casi rompo el papel antiguo. Metí el álbum de nuevo en el baúl, justo cuando la pesada puerta del ático chirrió al abrirse. Margaret estaba de pie en el umbral, su silueta bloqueando la luz. No preguntó qué estaba haciendo, simplemente miró fijamente el baúl sobre el que yo me apoyaba, entornando los ojos de una manera que hizo que se me erizaran los pelos de la nuca. Comenzó a tararear una melodía baja
y persistente. La misma canción de cuna que me había cantado todas las noches de mi vida para detener mis pesadillas. Pero por primera vez me di cuenta de que la letra no era sobre amor, era sobre esconderse. El aire en el ático se volvió gélido mientras Margaret se acercaba, su tarareo desvaneciéndose en un silencio agudo y expectante. Miró mis manos temblorosas y luego el baúl. Su rostro era una máscara de preocupación ensayada que ya no llegaba a sus ojos. Preguntó si había encontrado algo desagradable en el polvo, su voz goteando una dulzura que ahora se sentía como veneno. Logré balbucear una mentira sobre un marco de fotos roto, mi corazón martilleando contra mis costillas como un pájaro atrapado. Me guió escaleras abajo. Su agarre en mi brazo era un poco demasiado firme, recordándome una vez más que el mundo exterior era cruel y que solo ella podía mantenerme a salvo en esa noche. Dormir fue una imposibilidad mientras David respiraba profundamente a mi lado. Ajeno al terremoto que acababa de arrasar mi alma, yo permanecía despierta mirando el techo. Cada recuerdo que tenía, la forma en que nos mudábamos cada pocos años cuando era pequeña, la negativa de Margaret a mostrarme nunca mi certificado de nacimiento, su pánico intenso cada vez que un coche de policía pasaba por delante de nuestra casa. Todo encajó en un enfoque nuevo y horroroso. No era su Hyde. Era su Yo era una niña robada de un carrito de supermercado, criada en una prisión de protección por la misma mujer que había destruido a mi verdadera familia Ana. Las 2 a.m. Salí de la cama de puntillas y me retiré al baño, cerrando la puerta con llave. Saqué mi teléfono y con dedos temblorosos escribí secuestro de Lyle Thorne 1998 en la barra de búsqueda. Los resultados inundaron la pantalla al instante. Un maremoto digital de dolor. Había cientos de artículos. Vi fotos de una pareja joven, Sarah y Mark Thorne, sus rostros hundidos por la desesperación. Nunca habían dejado de buscar. Habían gastado todos sus ahorros en investigadores privados. Incluso habían iniciado una fundación con el nombre de Lily, mi marca de nacimiento, la cicatriz que Margaret me dijo que ocultara. Aparecía en cada boletín como una característica de identificación principal. El descubrimiento más escalofriante fue un retrato hablado de la policía sobre la sospechosa vista, merodeando cerca del supermercado aquel día. Incluso a través del grano de la imagen antigua, el parecido era innegable. Era Margaret. Estaba más delgada. Entonces, su cabello era de un color diferente. Pero esos ojos fríos y calculadores eran los mismos que me habían visto desayunar cada mañana durante 25 años. Me di cuenta entonces de que no solo vivía con una secuestradora, vivía con una mujer que había pasado 2 décadas borrando meticulosamente la vida de otra mujer para construir la suya propia cuando el sol comenzó a asomarse por las cortinas. Oí crujir las tablas del suelo en el pasillo. Me quedé helada, escondiendo el teléfono bajo una toalla. La voz de Margaret flotó a través de la puerta, baja y melódica, preguntando si me estaba sintiendo mal de nuevo. Me dijo que había preparado un té de hierbas especial para calmar mis nervios, el mismo té que siempre me daba cuando empezaba a hacer demasiadas preguntas sobre nuestro pasado. Miré la puerta cerrada, dándome cuenta de que mi esposo, mi hogar y mi hijo por nacer estaban todos ligados a una mujer que probablemente haría cualquier cosa para mantener su secreto enterrado. Ann sabía que no podía quedarme, pero también sabía que no podía simplemente huir. Margaret había pasado toda una vida vigilando cada uno de mis movimientos. Conocía mis contraseñas, mis cuentas bancarias y mis amigos. Si me iba ahora sin un plan, me encontraría antes de que llegara a la frontera del estado. Decidí interpretar el papel de hija obediente por un día más.
pero al abrir la puerta del baño y aceptar la taza de té humeante de su mano, vi algo en su mirada que me dijo que ella sabía que yo estaba mintiendo. Sonrió, pero su mano permaneció en el marco de la puerta, bloqueando mi salida. Mi trog, el té, su regusto amargo a hierbas, se aferraba a mi lengua como una advertencia. Margaret me observaba con la intensidad de un científico observando un espécimen. Su sonrisa nunca llegaba a esos ojos depredadores. Durante horas sentí que una niebla pesada y artificial se asentaba sobre mi cerebro. El té estaba drogado, tal como lo había estado tantas veces antes, cada vez que me ponía demasiado inquieta. Pero esta vez, la adrenalina de mi descubrimiento luchó contra la sedación. Me obligué a permanecer despierta, clavándome las uñas en las palmas hasta que sangraron. Usando el dolor agudo para anclarme a la realidad, Amélie Otarji, de Margaret, flaqueó lo suficiente como para que se retirara a su jardín. La observé desde la ventana, podando meticulosamente sus rosas, con tijeras pesadas, sus movimientos rítmicos y tranquilos. Sabía que tenía una ventana de menos de una hora. Pasé de largo de David, sabiendo que su lealtad equivocada hacia mamá solo llevaría a una discusión que no podía permitirme, y fui directo a su oficina en casa. Necesitaba las llaves de su coche y mi pasaporte, que Margaret guardaba a salvo en un armario bajo llave. No me molesté en buscar la llave. Usé un atizador de hierro pesado de la chimenea para astillar la madera dentro del armario. Encontré algo más que mi pasaporte. Encontré una carpeta etiquetada con mi nombre, que contenía una serie de certificados de nacimiento falsificados, cada uno un poco más profesional que el anterior, siguiendo el rastro de nuestras mudanzas por diferentes estados. Pero el Halaz más devastador fue una pila de cartas, sin abrir, dirigidas a él, ocupante, con el sello postal de un investigador privado en mi ciudad de nacimiento. Sarah Thorne había encontrado nuestro rastro hacía 3 años. Margaret no solo me había robado, había estado interceptando activamente los intentos de mi verdadera madre por encontrarme, dejando que la esperanza de una mujer moribunda se pudriera en un cajón cerrado. Agarré la carpeta, mi pasaporte y las llaves de repuesto, pero cuando me giré para huir, la sombra en el umbral se alargó. Margaret ya no estaba en el jardín. Estaba allí de pie, con las tijeras de podar todavía en la mano, goteando savia verde. No gritó ni lloró, simplemente me dijo que estaba siendo una desagradecida y que todo lo que hizo fue para darme una vida libre de la suciedad de mis padres biológicos. Entró en la habitación, bloqueando la única salida, y comenzó a tararear de nuevo esa inquietante canción de cuna, su voz elevándose en un tono agudo y disonante que resonaba en las paredes. Me di cuenta entonces de que Margaret no era solo una secuestradora, estaba completamente desconectada de la realidad. Realmente creía que me había salvado. Mientras se acercaba, las tijeras brillando en la tenue luz de la oficina, susurró que si intentaba irme, tendría que proteger a mi hijo, no nacido de la verdad, igual que me protegió a mí. La amenaza era clara. Estaba preparada para repetir el ciclo, para llevarse a mi bebé y desaparecer de nuevo, dejándome atrás, o algo peor, en un momento de puro instinto maternal. No corrí. Me tiré la pesada carpeta del escritorio, creando una distracción momentánea, y pasé a su lado con una fuerza que no sabía que poseía. La oí tropezar y el metal de las tijeras chocar contra el suelo de madera, pero no miré atrás. Corrí hacia la puerta principal. El aire pesado de la casa me asfixiaba. Llegué al coche de David. El motor rugió justo cuando Margaret apareció en el porche, su rostro retorcido en una máscara de pura e inalterada rabia. Mientras aceleraba por el camino de grava, la vi agarrar su teléfono. No estaba llamando a la policía, estaba llamando a David. La autopista era un borrón de gris y lluvia, mientras conducía hacia el norte, con mis nudillos blancos contra el volante.
Mi teléfono era una explosión de notificaciones en docenas de llamadas perdidas de David y mensajes de texto, cada vez más frenéticos, de Margaret. Ella estaba jugando su última carta, diciéndole a David que yo había sufrido un colapso mental y que era un peligro para el bebé. Podía ver cómo se desarrollaba su estrategia. Quería usar a mi propio esposo para casarme, para arrastrarme de vuelta a las sombras antes de que pudiera llegar a la luz. Pero David no sabía nada de la carpeta en el asiento del pasajero, los papeles falsificados o el volante amarillento, que probaba que mi vida era una mentira. No paré hasta que crucé la frontera del estado, entrando en una estación de policía, brillantemente iluminada, en la ciudad donde Lily Thorne había desaparecido hacía 25 años. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que me rompería las costillas. Me acerqué al mostrador, mi voz temblorosa pero clara, y le dije al oficial que estaba allí para denunciar un caso antiguo de secuestro. Cuando saqué la carpeta y le mostré la marca de nacimiento en mi sien, la atmósfera en la sala cambió instantáneamente. En cuestión de minutos, la chica delicada que Margaret había creado se había ido, reemplazada por una mujer que exigía la verdad. Las siguientes horas fueron un torbellino de pruebas de ADN, llamadas telefónicas frenéticas y la lenta y pesada comprensión de las autoridades de que uno de sus misterios más antiguos acababa de entrar por la puerta. Mientras esperaba en una sala estéril, la noticia llegó a Sarah Thorne. Cuando la puerta finalmente se abrió y una mujer con cabello plateado y ojos que coincidían con los míos entró. El mundo pareció detenerse. No hubo necesidad de los resultados de ADN. La forma en que me miró, con un reconocimiento que iba más allá de los huesos, me dijo todo lo que necesitaba saber. No habló. Simplemente nos abrazamos. 2 décadas de tiempo robado, colapsando en un solo abrazo, manchado de lágrimas. Las consecuencias fueron rápidas y absolutas. Margaret fue arrestada esa misma noche en nuestra casa. No se fue en silencio. Gritó a la policía que ella era la única madre que yo había tenido, aferrándose a una foto mía como si fuera un escudo. David, enfrentando finalmente la evidencia del armario astillado y las cartas interceptadas, se vio obligado a confrontar la realidad del monstruo con el que había convivido. Llegó a la estación 2 días después, destrozado y humillado, suplicando mi perdón. Lo miré y me di cuenta de que, aunque lo amaba, nunca podría volver a la vida que él representaba. Una vida construida sobre los cimientos de un crimen. En Margaret fue eventualmente declarada no apta para ser juzgada debido a su deteriorado estado mental y fue confinada en una instalación psiquiátrica de seguridad, donde se dice que pasa sus días tarareando esa misma canción de cuna distorsionada a un bulto de trapos que llama a su hija. Yo, sin embargo, finalmente recuperé mi nombre. Volví a ser Lilish. Me mudé de regreso a mi verdadero hogar, rodeándome de la familia que nunca había dejado de buscarme. A la auditoría final de mi vida estaba completa. La deuda de 25 años había sido pagada en su totalidad. Y mientras mecía a mi propia hija, recién nacida, para que se durmiera en una casa llena de luz solar y puertas abiertas, le canté una nueva canción, una canción de verdad, de pertenencia y de una historia que nunca volvería a ser ocultada. La niña que fue arrebatada de un carrito de supermercado estaba finalmente, verdaderamente en casa. Por favor, compartan sus opiniones y reacciones en los comentarios de abajo. Sus respuestas reflexivas son lo que hace que esta comunidad sea tan especial. Si disfrutaron de esta serie y quieren más historias que profundicen en dramas familiares, traiciones
y justicia emocional. Asegúrense de darle me gusta a este video y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Muchas gracias por acompañarme en este viaje increíblemente intenso. Hasta la próxima. Manténganse a salvo. Y recuerden, a veces, los secretos más silenciosos son los que resuenan con más fuerza.